Hubo un tiempo en que Roma no era una ciudad, sino una certeza. Piedra sobre piedra, símbolo sobre símbolo, se había convertido en el eje que sostenía el mundo conocido. Sus calles eran oraciones hechas mármol, sus monumentos reflejos de una gloria que se creía imperecedera. Pero incluso los dioses olvidan. Y cuando lo hacen, las columnas tiemblan, los estandartes se deshilachan, las voces se apagan. Esta es la historia de ese olvido. De cómo una ciudad que había conquistado continentes, que dictaba el curso de las estrellas desde sus foros, se vio sitiada no solo por espadas bárbaras, sino por el hambre, por el abandono, por la traición silenciosa de sus propios cimientos. No es una crónica militar, es un descenso ritual. Un viaje al corazón de la ruina. Porque cuando Roma cayó, no fue solo piedra lo que se quebró, fue el mito mismo. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. En el año 400, Roma ya no era la señora del mundo. El imperio estaba partido en dos, y el lado occidental comenzaba a asfixiarse bajo el peso de su propia decadencia. Germánicos en las fronteras, corrupción en los pasillos del poder, disputas internas que se expandían como enfermedades invisibles, y una economía que ya no sostenía ni los techos de los palacios. La ciudad sagrada empezaba a vaciarse. Las fuentes se secaban. Los mercados se quedaban en silencio. Los templos crujían por dentro. Y por primera vez en siglos, los romanos contemplaban una posibilidad impensable, que Roma cayera. Alarico, el líder visigodo, fue en otro tiempo aliado, incluso comandante al servicio de Roma. Pero los favores que se le prometieron se convirtieron en humillaciones. Las monedas que le debían nunca llegaron. Y lo que era respeto se tornó traición. Roma había parido a su verdugo. Entre los años 408 y 410, Alarico se presentó 3 veces a las puertas de la ciudad. No quería destruirla todavía. Quería respeto. Quería justicia. Y mientras sus tropas acampaban en el exterior, dentro de Roma no se libraban batallas, sino que se respiraba una lenta asfixia. El hambre llegó antes que las espadas. Las calles se poblaban de cuerpos sin fuerza, de madres sin leche, de senadores sin soluciones. Se propusieron acuerdos, incluso se proclamó un emperador títere, Prisco Atalo, pero todo fue inútil. Honorio, refugiado en la segura y distante Rávena, se negaba a ceder. Alarico también perdió la paciencia. En la noche del 24 de agosto del año 410, las puertas se abrieron. No se sabe si fueron esclavos o traidores quienes lo hicieron. Pero lo cierto es que por primera vez en casi 800 años, un enemigo extranjero cruzó los portones de Roma. El saqueo duró 3 días. San Jerónimo, escribiendo desde Belén, lo describió como el fin de una era. La ciudad que conquistó el mundo ha sido conquistada, escribió, incapaz de comprender lo imposible. Aunque el saqueo no fue una masacre indiscriminada, su carga simbólica fue demoledora. Iglesias como la de San Pedro fueron respetadas, mostrando que la fe cristiana comenzaba a tener peso, pero templos paganos, palacios nobles y almacenes fueron arrasados sin contemplación. Estatuas centenarias fueron destruidas por manos que no sabían a quién representaban. Reliquias traídas por Tito del Templo de Jerusalén se desvanecieron sin dejar rastro. Mujeres violadas, hombres asesinados, niños perdidos. El saqueo fue la primera grieta visible del colapso. Pero lo que se quebraba no era solo piedra. Era la noción de inmortalidad. Para muchos, el mundo había terminado. La historia dejó de ser relato glorioso y se convirtió en testimonio del dolor. San Agustín empezó a escribir La ciudad de Dios, una respuesta a la pregunta que ardía en cada corazón: si Roma era cristiana, ¿por qué no fue salvada? Él diría que Roma era terrenal, corruptible, pasajera. Que la verdadera ciudad no estaba hecha de mármol, sino de alma. Pero para los que caminaban entre los escombros, para los que enterraban a sus hijos, esa explicación no era suficiente. La ciudad había sido herida en lo profundo. Y esa herida no sanaría con palabras. Era el comienzo de algo más oscuro, más largo, más inevitable. Roma había dejado de ser eterna. Y lo que seguía, aún nadie lo podía nombrar. Roma no se desplomó en un solo día. Su caída fue como un suspiro que se prolongó por décadas. Tras el saqueo de Alarico en el año 410, la ciudad quedó herida, no solo en sus muros, sino en su espíritu. Las columnas del orden comenzaron a tambalearse. Los emperadores ya no gobernaban, se escondían. Las legiones que alguna vez protegían las fronteras se retiraban sin despedidas. Y en el norte de África, Genserico cortaba el grano que mantenía con vida a Roma.
Lo que antes fluía por acueductos, ahora se evaporaba. Las fuentes se secaban, los baños se cerraban, los mercados se vaciaban. El hambre dejó de ser amenaza para convertirse en compañera diaria. Con cada año, Roma se convertía más en ruina que en ciudad. Las calles se llenaban de maleza, cuerpos, tiendas improvisadas. Las distribuciones de alimento desaparecían. Lo que quedaba de estructura se deshacía en fragmentos. Mármol arrancado, columnas derribadas, bronce fundido. Los templos y foros se convertían en refugios o basureros. La ciudad empezaba a devorarse a sí misma. Incluso los terremotos parecían recordarles que ya no eran eternos. Y entonces, en el 455, los barcos vándalos aparecieron en el horizonte. Roma ya no tenía ejército, ni defensa, ni orgullo. Genserico no vino por odio. Vino por el símbolo. El Papa León se arrodilló ante él, pidió misericordia. Y la obtuvo, parcialmente. La ciudad no ardió, pero fue vaciada. Oro, plata, reliquias. Todo fue sustraído con precisión quirúrgica. Hasta la emperatriz y sus hijas fueron llevadas como trofeo. Lo que quedó fue ceniza espiritual. Las iglesias se convirtieron en centros de ayuda, en nuevos palacios del poder. Los papas tomaron el lugar del Estado, no por ambición, sino por necesidad. Repartían pan cuando lo había. Consolaban cuando nadie más podía. En medio de epidemias, cuerpos, rezos y silencio, Roma dejó de ser imperio. Pero no dejó de ser idea. El Coliseo se desmoronaba. El foro se convertía en barro. Los templos eran saqueados, sus dioses olvidados. Y sin embargo, la fe se sostenía. La gente que no pudo huir, se aferró a lo único que no podía quemarse ni romperse, la esperanza. Entre ruinas y pestes, Roma ya no era ciudad. Era eco. Era mito. Y el mito, incluso con las piedras hechas polvo, seguía respirando. Tras el saqueo de Alarico en el 410, Roma no se reconstruyó, comenzó a deshacerse. El hambre se volvió rutina, las fuentes se secaron, los baños cerraron, y los barrios se gobernaban solos. Las legiones se retiraban, los emperadores eran títeres, y el grano que alimentaba a la ciudad ya no llegaba. Roma se devoraba a sí misma. Columnas, mármol, bronce, todo era arrancado, fundido, vendido. El Coliseo se convirtió en cantera. El foro, en barro. Los templos, en refugios o ruinas. Cuando Genserico llegó en el 455, no encontró resistencia. El saqueo fue metódico. Oro, reliquias, incluso la emperatriz y sus hijas fueron llevadas como trofeo. La ciudad dejó de ser símbolo de poder y se volvió botín. Pero en medio del colapso, algo persistía, la fe. Las iglesias se transformaron en centros de ayuda, y los papas asumieron funciones del Estado. Leoni enfrentó a Atila sin ejército, solo con autoridad moral. Y Roma fue perdonada, no por sus murallas, sino por su espíritu. La aristocracia huía, pero el pueblo se aferraba a lo único que no podía quemarse ni romperse, la esperanza. La tumba de Pedro se volvió el nuevo centro. Peregrinos llegaban desde rincones lejanos, buscando tocar lo eterno. Roma ya no era imperio, era mito. Y los mitos, incluso cubiertos de polvo, siguen respirando. Al final, no quedaron emperadores. No quedaron legiones. Solo quedaban sombras que recorrían los pasillos de iglesias improvisadas, niños que dormían junto a altares rotos, sacerdotes que bendecían huesos. Las estatuas fueron fundidas, los templos saqueados, los dioses antiguos enterrados bajo escombros y maleza. Pero algo permaneció. Porque Roma, con todo su esplendor desgarrado, siguió siendo más que muros. Fue una pregunta lanzada al tiempo: ¿qué sobrevive cuando todo lo visible se ha ido? En las plegarias temblorosas de los fieles, en las manos sucias que todavía ofrecían ayuda, en la fe que convirtió ruinas en refugios, Roma transmutó. No como imperio, sino como legado. Hoy, cuando caminamos entre columnas quebradas y foros desolados, no vemos solo historia. Vemos memoria viva. Vemos advertencia. Vemos mito. Y el mito, incluso hecho polvo, sigue respirando. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.